compromisos ni intereses. Informando con ética y responsabilidad. Expectativa.com y Expectativa Radio presentan el informativo Aquí y Ahora con Jaime Salazar. Qué gusto estar una vez más con ustedes, amigos y amigas, aquí y ahora, a través de Expectativa, para referir las principales noticias de las últimas horas. Gran conmoción ha causado en el país la detención de más de 29 personas, incluida el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán. Es un hecho realmente sin precedentes en la historia reciente del país, al menos en el sector de la justicia. Ecuador en vivo, los siguientes titulares: caso Metástasis, es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado, dice Diana Salazar. El mismo caso, conozca las detenciones ejecutadas por presunta delincuencia organizada. Wilman Terán, Fiscalía ejerce un sistema de persecución. No miden las formas, ni siquiera se avergüenzan, dice el doctor Wilman Terán, hoy detenido por la Fiscalía, acusado de vínculos con la corrupción, con el narcotráfico. Para combatir la violencia debemos enfrentar la impunidad, dice el presidente Daniel Noboa. Situación legal de Wilman Terán no interfiere con el pedido de juicio político. Gobierno aplaude el trabajo de la Fiscalía y la Policía en el caso Metástasis. Y precisamente aquí están las noticias. El doctor Wilman Terán anoche, en una intervención en video, en imagen, ya presentía o tenía información de que iba a haber un allanamiento en las oficinas de la Judicatura. Alguien le informó, alguien de adentro de la Fiscalía, algún soplón. General del Estado y desde ciertos sectores de la Corte Nacional de Justicia se ha estado fraguando una intervención de allanamientos tanto a domicilios de servidores como a las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Este acto carece de toda legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la justicia y por ende a nuestra democracia. Aquí estoy, aquí me tienen, estoy en mi despacho. Y no escondo nada. Desde el día en que asumí esta enorme responsabilidad, he sido objeto de ataques. Hay quienes se incomodan cuando hacemos lo correcto. Pueblo ecuatoriano, recuerdo, en 18 meses han desestabilizado la función judicial. En 18 meses, 4 presidentes del Consejo de la Judicatura. Y hoy, que fijamos la hoja de ruta para depurar el sistema, nuevamente vienen los ataques. Ecuatorianas, ecuatorianos, no se dejen engañar. Alcemos la voz y exijamos que las instituciones actúen ante tanta injusticia. El doctor Wilman Terán, ayer en la noche, unas horas antes de la intervención del operativo por parte de la Fiscalía, precisamente la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, dijo que cuando se unen la corrupción y el narcotráfico, tenemos un verdadero cáncer en la sociedad. Este caso nos recuerda que no podemos darnos por vencidos y que entre todos podemos rescatar al país de las manos de la criminalidad. No permitiremos la impunidad, anunció la fiscal. Escuchemos lo que dijo sobre el caso, el operativo Metástasis. Directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general de personal del SNAI,
de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero, porque no han podido cooptar a todos los funcionarios. Existe esperanza y de nosotros depende continuar con esta depuración. Por estas y otras razones, les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. Hoy, el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado. Bien, la fiscal general del Estado dando a conocer de este operativo realizado en la madrugada de este día jueves. Por delitos de sicariato y delincuencia organizada, la Fiscalía del Ecuador me mantiene detenido en la unidad de flagrancia en Quito. Así de absurdo es su sistema de persecución. No miden las formas, ni siquiera se avergüenzan, dijo el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, este jueves. Pero antes, miremos lo que dijo al momento de su detención. Que toda la comunidad jurídica lo sepa, que toda la ciudadanía lo sepa. No quieren el irreversible paso de transformación de la justicia. ¿Usted está abierto al público? ¿Usted está abierto? De la judicatura, hay policías, es un sinnúmero de personas que... Así es, no lo sé al momento. Solamente la orden de detención es para comparecer a una audiencia. Y ojo, miren, estoy retenido e incomunicado. No tengo ni siquiera mi teléfono celular. ¿Considera que es una persecución usted? Vinieron los rumores acerca de esto y lo dejé sentado en la sesión extraordinaria de anoche. Así. ¿No puede usted convocar a la judicatura en este momento, señor presidente? Mal podría hacerlo desde aquí, ni siquiera a una computadora. ¿Qué evidencias retiraron de su domicilio? No lo sé, ni siquiera he presenciado el allanamiento, es otra violación más a los derechos. Ni siquiera lo máximo que pude leer es sicariato y crimen organizado. ¿Es ilegal el allanamiento? ¿Qué relación puedo tener? Todo juez toca juicios. Anteriormente yo fui juez. ¿Y Sí. usted tiene alguna relación con eso o rechaza todo eso? Rechazo todo, obviamente, nada debo, nada temo. En esta serenidad y tranquilidad. Fiscales también detenidos, presidente. Bueno, pues cuénteme usted qué jueces, qué fiscales están detenidos. Lo mencionó la fiscal en un Twitter. Lo ha mencionado Hay en 10 un Twitter. detenidos. Que justifique ella, ¿de qué será? ¿De qué se tratará? ¿Conoce usted a los fiscales? No conozco, les estoy indicando hasta este momento que no sé las razones propias de la detención. Solamente una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento en el cual se me notifica y no se me incluye, no se me da a conocer los verdaderos ¿Cuál va a ser motivos. su reacción jurídica frente a esta situación? Mi reacción jurídica, la mejor herramienta, el derecho, pues aquí estamos, el derecho. ¿Usted se va a representar como o quién va a ilegal. representarlo, doctor? No lo sé, eso se verá en el momento adecuado. ¿Quién debe hacer ¿Ha venido a ejercicio? hablar con la fiscal usted personalmente? Lamentable lo que ocurre en el país. Ya no está en un tono histriónico el doctor Wilman Terán, ahora está enfrente de la justicia, justamente quien tiene que velar por la disciplina en el sector de la justicia, ahora detenido. Un caso sin duda inédito en el país. Tan alto magistrado, ahora detenido, con un allanamiento en su domicilio se le encontró $25,000. Algunos dirán que es poco dinero, otros que es mucho. Pues bien, vamos a ver qué dicen las investigaciones. Cerca de 20 detenidos del operativo Metástasis llegaron en medio de un fuerte resguardo policial a la unidad de flagrancia en Quito. Ellos serán procesados por presunta
delincuencia organizada. Sí, señor. Ahí sí te da vergüenza, ¿no? Bájale el saco. Además, Así está la situación. Pues bien, ¿y qué dice la defensa del doctor Wilman Terán? En este caso, Metástasis, que realmente ha llamado la atención y que ha causado realmente estupor en el país. Iván Durazno, abogado que representará en el exterior al presidente de la Judicatura, doctor Wilman Terán, detenido esta mañana, asegura que se pedirá una medida cautelar ante la CID, ante los derechos humanos a nivel internacional. Escuchemos a Iván Durazno. Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No somos los charlatanes típicos de derechos humanos, somos graduados magíster en derechos humanos a nivel internacional. Y en la tarde de hoy estamos presentando ya con la autorización del doctor Wilman Terán, nos ha firmado la autorización de la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque es un ciudadano de la República. La Constitución de la República y los instrumentos internacionales garantizan el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso. El doctor Wilman Terán no tiene elementos constitutivos ni nexo causal para el cometimiento de ningún delito. La formulación de cargos ni siquiera conoce cuáles son los elementos por los cuales se le aprehende y se le priva de la libertad. Entonces, en la Comisión Interamericana esperamos que se conceda esta medida cautelar, porque aparte, como se encuentra el país, corre riesgo su vida, corre riesgo su integridad física, su integridad psicológica, su familia, y por qué no decirlo de ciertos colegas abogados que inclusive no han querido presentar y dar la cara. Están escuchando el noticiario Aquí y Ahora, que se presenta en las tardes en Expectativa. Más noticias, el exasambleísta Ricardo Vanegas también se refiere a este gran operativo. Es la investigación de la corrupción más grande que ha existido en el país, con la participación del narcotráfico y sus tentáculos en la judicatura y la policía, algunos fiscales y abogados. En la formulación de cargos, el país conocerá más detalles de estos actos criminales. Mi respaldo total y felicitación a la fiscal doctora Diana Salazar, señala Ricardo Vanegas. La doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, con lo cual se logra transparentar y hacer conocer al pueblo ecuatoriano el grado de corrupción que existe en la política, en la función judicial, en la policía y con algunos fiscales también, con la participación de abogados en libre ejercicio, que se deben al narcotráfico y que han utilizado de una manera irregular la administración de justicia para sus fines protervos. Siempre hemos respaldado la labor que hace la doctora Salazar y aprovechamos para felicitarla y para decirle que tiene que continuar en su lucha. El país tiene muy claro quiénes son los que están atrás de su juicio político y a quienes defienden. Merecen nuestro rechazo total esas pretendidas intenciones de un juicio político que lo único que está buscando es
callar su voz e impedir que en el Ecuador se haga la justicia. Ricardo Vanegas sobre este operativo llamado Metástasis. También está involucrado un general de la policía en servicio pasivo. La nota con Ecoavisa. La Fiscalía detuvo al general de la policía, Pablo Ramírez, por sus actuaciones mientras fue director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Ramírez también fue jefe nacional antinarcóticos y hasta inicios de mes conformó la cúpula policial como director de seguridad, pero fue removido por el presidente Daniel Noboa y ahora está en servicio pasivo. También se detuvo a Ángel Indao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narco Leandro Norero. Otro aprehendido es Ronald Guerrero, juez de Guayas. Tenía el alias Momia R, según la Fiscalía. En al menos 3 decisiones benefició a familiares de Norero, cambiándoles su estatus de autores a cómplices, devolviéndoles bienes y emitiendo órdenes de libertad. Emerson Curipayo, quien fue juez de Santo Domingo, está en la lista. Él ordenó la libertad de Jorge Glass y de 2 cabecillas de los Lobos. Santiago Madrid, alias Comandante M, relacionado con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado, y John Navarrete, alias Cuyuyuy, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias. En Cotopaxi fueron aprehendidos 2 jueces provinciales, Santiago Zumba y José Segovia, quienes también emitieron fallos a favor de familiares de Norero. Mientras en Riobamba se allanó el despacho de Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, de la familia Bucaram y de Daniel Salcedo. Romero y Salcedo tienen orden de detención por esta causa, pero hasta el momento no se ha confirmado si están en el grupo de 29 aprehendidos. Entre los detenidos hay más abogados con antecedentes en casos de narcotráfico, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, cabos de policía y jefes provinciales de unidades policiales. La nota de Ecoavisa, canal de la ciudad de Quito. ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura expresa su profundo rechazo y preocupación ante la detención arbitraria y sin sustento del doctor Wilman Terán, presidente de la institución, así como el allanamiento realizado por la Fiscalía General del Estado al edificio matriz de la institución. Estas medidas carecen de fundamento y atentan contra los principios del sistema judicial y de la democracia. La detención del doctor Terán es parte de la campaña de desprestigio y ataque que se ejecuta desde hace varios meses contra la función judicial, misma que ha sido denunciada públicamente por el presidente del Consejo de la Judicatura. Con estas acciones se pretende frenar la lucha frontal contra la corrupción que el presidente del Consejo de la Judicatura ha liderado desde que asumió su cargo en febrero de este año. El doctor Terán fue detenido la madrugada de este jueves 14 de diciembre en su domicilio ubicado en el Valle de los Chillos, en Quito, acusado sin sustento de estar involucrado en los delitos de sicariato y delincuencia organizada. Al momento se encuentra en la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria y 9 de octubre en Quito. La posición institucional del Consejo de la Judicatura respecto de la situación por la que atraviesa el doctor Wilman Terán. En otro orden de la información, el asambleísta a nivel nacional Lucio Gutiérrez se refiere a las reformas tributarias que constan en el proyecto de ley emergente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Lucio Gutiérrez. Dentro de la ley económica urgente se aprueba por 7ª vez la condonación de deudas a los mismos más ricos del país en contra del resto de los ecuatorianos. Esta Asamblea Nacional pasará a la historia como la Asamblea de la Impunidad, porque al condonar deudas a los más ricos del país se produce impunidad. A cambio de la impunidad
para los prófugos de la justicia. Y justamente por eso están tramitando el juicio contra la fiscal general del Estado, para ponerle obstáculos en el trabajo eficiente que está realizando la valiente fiscal general del Estado. Por eso no se hace nada contra el doctor Wilman Terán, que por asalto está tratando de tomarse la mayoría de la Corte Nacional de Justicia para anular los juicios al expresidente Rafael Correa y al resto de prófugos de la justicia para lograr impunidad. No más impunidad, ecuatorianos, no más corrupción en nuestro país. ¡Viva el Ecuador sin impunidad y sin corrupción! Bien, el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta a nivel nacional, dando su comentario respecto del proyecto urgente en el orden económico enviado por el gobierno nacional. Amigos, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Estaremos este día viernes con una entrevista con la concejala de Ibarra, Miriam Ayala Mora, para hablar sobre las becas y también el tema patrimonial. Una buena tarde. Que pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.